La madrugada del 23 de junio de 2026, en una calle del sur de Monterrey, la cámara de un celular grabó algo que su dueño no había salido a buscar. No era una zona brava de la ciudad, era todo lo contrario. Rincón de las Montañas, en el sector de Sierra Alta. Uno de los fraccionamientos más exclusivos y caros de todo Monterrey. Calles limpias, bardas altas, coches nuevos. El tipo de lugar donde la gente paga de más, precisamente para sentirse a salvo. Lo que grabó esa cámara fue un puma adulto, un león de montaña, caminando por el asfalto entre las casas, con la calma de algo a lo que todo el fraccionamiento le perteneciera. Y no estaba de paso, estaba cazando. En el video se ve al puma agazaparse, medir la distancia y lanzarse sobre un gato doméstico que andaba por la banqueta. Un segundo video, grabado minutos después, muestra al mismo puma alejándose sin ninguna prisa, con el gato ya sin vida colgando de su hocico. Los vecinos subieron las imágenes a las redes, y para el amanecer todo Monterrey las había visto. Protección Civil de Nuevo León llegó al lugar, hicieron un recorrido, colocaron una trampa, y no encontraron nada. El puma se había esfumado de vuelta hacia la Sierra Madre que se levanta justo detrás de esas casas de lujo, como si nunca hubiera estado ahí. Ese podría haber sido el final. Un caso raro, un video viral, una anécdota inquietante que se olvida en una semana. Pero no lo fue, porque ese puma no fue el primero, no fue el último, y no fue un accidente. Para entender lo que de verdad está pasando en las orillas de las ciudades de México, hay que dejar de ver a ese puma como un intruso y empezar a hacernos una pregunta mucho más incómoda. ¿Y si el que llegó tarde al lugar equivocado no fue el puma? ¿Y si fuimos nosotros? El puma no es un animal exótico en México. Es, junto al jaguar, uno de los dos grandes felinos del país y en muchos sentidos el más exitoso de los dos. El jaguar necesita selva, agua y presas grandes. Es un rey con exigencias. El puma no necesita casi nada. Se adapta a todo. Vive en el desierto de Sonora y en los bosques de Chiapas, en la alta montaña helada y en el matorral seco del norte. Se ha confirmado su presencia en casi todos los estados del país. Prácticamente el único rincón de México donde no debería haber pumas son las grandes ciudades de concreto. Al menos, así era. Y aquí está lo que hace tan extraño lo de Monterrey. El puma es un animal diseñado, de la cabeza a la cola, para que tú nunca lo veas. Es silencioso, solitario y profundamente territorial. Un solo macho adulto puede reclamar cientos de kilómetros cuadrados, que patrulla en soledad. No caza en grupo, como los lobos, no ruge para marcar su presencia. Se mueve al amanecer y al anochecer, en esa luz gris donde las formas se confunden, y el resto del tiempo descansa escondido. Es, además, un atleta extraordinario. Puede saltar varios metros desde parado y trepar un risco con una facilidad que desafía su tamaño. Y todo ese poder lo usa, la mayor parte del tiempo, para una sola cosa: para desaparecer. Un puma puede haber pasado a 100 metros de un excursionista, mirándolo desde detrás de una roca, y ese excursionista jamás lo supo. Por eso los biólogos lo llaman un fantasma. No porque no exista, sino porque existir sin ser visto es, literalmente, su especialidad. Y ahora junta las dos cosas. Un animal cuya biología entera está dedicada a evitarte. Y un video de ese mismo animal cazando un gato, a plena luz de las lámparas de la calle, entre las casas, rodeado de gente que lo graba desde la ventana. Algo tuvo que cambiar muy hondo para que un fantasma decida dejarse ver. La primera respuesta, la más fácil, es el hambre. Y es verdad. Es parte de la explicación, y durante un buen rato parece suficiente. Los expertos lo explican así. Los pumas bajan de la Sierra Madre Oriental hacia las zonas habitadas cuando escasea su alimento. Y su alimento escasea sobre todo en ciertas épocas. Cuando llega la temporada de secas, cuando el agua se retira y el monte se endurece, las presas del puma se vuelven difíciles de encontrar. ¿Y cuáles son esas presas? Conejos.
venados de cola blanca, pecaríes de collar, las javelinas que recorren el monte en piaras, levantando polvo. Esos son los animales que sostienen a un puma, los que le permiten quedarse arriba, en su montaña, lejos de nosotros. Pero aquí aparece el primer dato que empieza a incomodar. Esas presas no están desapareciendo solas. La cacería furtiva ha golpeado con fuerza a los venados, a los pecaríes y a los conejos de la región. Se cazan sin control, sin licencia, sin freno. Y cada venado que desaparece del monte por un disparo ilegal es, para el puma, una comida menos, un motivo más para bajar. Así que el puma hace lo único que puede hacer un depredador cuando su despensa se vacía. Amplía el mapa, baja más, se acerca más, camina hasta lugares donde su instinto le habría dicho que nunca fuera. Y justo ahí, en la orilla del cerro, se encuentra con algo nuevo. Algo que hace 20 años todavía no estaba. Se encuentra con nosotros. Si esta es la clase de historia que se te queda dando vueltas en la cabeza, la de un animal que aparece donde no debería, suscríbete al canal. Y dime una cosa en los comentarios. ¿Alguna vez has visto tú un animal salvaje donde no debería estar? Un coyote trotando por tu colonia de madrugada, algo grande cruzando la carretera de noche, unos ojos que brillaron un segundo en la oscuridad. Cuéntame desde qué parte de México nos ves y qué fue lo que viste. Volvamos al hambre, porque durante un tiempo esa explicación funciona perfectamente. El puma baja porque tiene hambre. Punto. Caso cerrado, misterio resuelto. Salvo que los números no cuadran. Si esto fuera solo cuestión de un puma hambriento de vez en cuando, esperaríamos ver un caso aislado muy de tarde en tarde. Uno cada varios años. Una rareza que se cuenta en las sobremesas. Pero eso no es, ni de lejos, lo que muestran los registros. Solo entre enero y marzo de 2025, en los primeros 3 meses del año, la Dependencia de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León atendió 129 reportes de fauna silvestre en zonas habitadas. 129 en 3 meses. Para que tengas una idea de lo que eso significa, en todo el año 2024 completo, los 12 meses juntos, hubo 83. Léelo otra vez. En un solo trimestre ya se habían superado todos los reportes del año anterior. Era la cifra más alta en al menos 3 años, acercándose al récord histórico de 134 casos registrado durante todo el 2021. Y la gran mayoría de esos reportes se concentraban en un solo punto del mapa, Monterrey y su zona metropolitana. Algo estaba cambiando, y estaba cambiando rápido. No era un puma perdido, era un patrón, una tendencia con forma de curva que sube. Y aquí viene lo segundo, lo que de verdad tuerce la historia. No eran solo pumas, porque cuando empiezas a mirar de cerca todo lo que estaba bajando de los cerros hacia las calles, la lista se vuelve difícil de creer. A lo largo de 2025, en zonas urbanas de Nuevo León, se registraron avistamientos de osos negros, de jabalíes cruzando colonias enteras, de coyotes trotando por las avenidas, de mapaches, de cuatíes con su cola anillada asomando entre los coches. Y los osos merecen un párrafo aparte, porque en Monterrey ya son casi una postal urbana. Un oso negro asomándose a un bote de basura, cruzando el estacionamiento de una plaza comercial a media tarde, trepando la barda de una casa. En un caso que dio la vuelta al país, una osa con 2 osesnos apareció dentro del campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en plena ciudad. Y si crees que esto de los osos siempre fue así, mira lo que dicen las cifras a lo largo del tiempo. En el año 2010 se registraron 23 avistamientos de osos en zonas urbanas de Nuevo León. 2 años después, en 2012, esa cifra había saltado a 95. Se había multiplicado por 4. Osos, pumas, jabalíes, coyotes, coatíes. La fauna entera de la Sierra Madre, apareciendo cada vez más cerca, cada vez más seguido, en las calles de una de las ciudades más grandes de México. La pregunta, entonces, ya dejó de ser ¿por qué bajó un puma aquella noche de junio? La pregunta es ¿por qué está bajando todo, al mismo tiempo?
y cada vez más. Y lo que viene ahora es la parte que le da la vuelta a la historia entera. La parte donde la explicación fácil, la del hambre, se queda corta. Y donde empieza a aparecer una respuesta mucho más incómoda. Una que no habla del animal, habla de nosotros. Porque hay un detalle en el caso de aquel puma de Monterrey que lo cambia todo. Un detalle tan pequeño que casi nadie lo notó. Unos días después de aquel primer video, el mismo puma volvió a ser grabado. Fue captado de madrugada en una zona de Santiago, un municipio pegado a la sierra. Y en esas nuevas imágenes, los especialistas notaron algo raro en su comportamiento. El animal se rascaba. Se rascaba de forma intensa, constante, desesperada, revolcándose contra el suelo una y otra vez. Ese rascado no es normal en un puma sano. Para los expertos, es la señal delatora de una enfermedad de la piel, la sarna. Una afección parasitaria que provoca una comezón que no da tregua, le arranca el pelo a mechones y lo va debilitando poco a poco. ¿Y sabes en qué momento aparece la sarna en un puma silvestre? Sobre todo cuando el animal ha estado en contacto con entornos urbanizados. Cuando ha estado rondando donde rondan los perros callejeros, los gatos ferales, la fauna enferma que ya vive pegada al borde de la ciudad. La sarna es, en cierto modo, una enfermedad de la frontera, del lugar donde lo salvaje roza lo humano. Así que el retrato se completa y no es bonito. No es solo que el puma esté bajando a la ciudad. Es que la ciudad, a cambio, lo está enfermando. El animal que baja buscando comida no vuelve a subir igual. Vuelve marcado. Vuelve más débil. Y todo esto nos empuja a la pregunta de fondo. ¿Por qué? ¿De verdad están bajando? ¿Por qué está pasando ahora, en nuestra época, y no hace 30 o 40 años? Para responder eso, hay que dejar de mirar al cerro y empezar a mirar a la ciudad. Hay que mirar sobre todo cómo ha crecido. Existe un dato, medido por el propio Tecnológico de Monterrey, que lo dice todo sin necesidad de adornos. Durante los últimos 30 años, la superficie urbanizada de la zona metropolitana de Monterrey ha crecido, en promedio, 5,4 kilómetros cuadrados cada año. Detente un segundo en esa cifra. 5 kilómetros cuadrados y medio de monte, de bosque, de matorral, de ladera de sierra, convertidos en calles, en cimientos y en casas. Cada año. Durante 3 décadas seguidas, sin parar. Fraccionamientos de lujo trepando por las faldas del Cerro de la Silla. Desarrollos comiéndose las laderas del Cerro de las Mitras. Casas construidas cada vez más adentro de la Sierra Madre Oriental, en terrenos que hasta hace nada eran bosque. Y muchos de esos desarrollos, precisamente los más caros, como aquel donde se grabó al puma, se venden con un argumento que ahora suena a ironía cruel. La promesa de vivir rodeado de naturaleza. Ahí está la trampa escondida en esa frase publicitaria. Rodeado de naturaleza. Porque para que tu casa esté rodeada de naturaleza, alguien tuvo que construir primero dentro de ella. Cuando aquel fraccionamiento de Sierra Alta se construyó, no se levantó sobre un terreno vacío. Se levantó sobre el territorio de caza de un puma, sobre la ruta que los osos llevaban generaciones usando para bajar a alimentarse, sobre el corredor por donde bajaban los venados a beber y detrás de los venados, en silencio, los depredadores que vivían de ellos. No es que el puma haya invadido la ciudad, es que la ciudad se construyó encima del puma. Cuando ves el video de ese animal cazando entre las casas, tu primer instinto es sentir que algo salvaje irrumpió de golpe en un lugar donde no tenía nada que hacer. Pero prueba a darle la vuelta. Míralo desde los ojos del puma. Él lleva ahí toda su vida. Su madre estuvo ahí. La madre de su madre estuvo ahí. Lo verdaderamente nuevo y extraño son las bardas, los faros de los coches y esos gatos gordos, lentos y confiados, caminando por la banqueta como la presa más fácil que ha visto en su vida. Nosotros somos la novedad. Nosotros somos los que llegamos. El fraccionamiento no está junto a la sierra. El fraccionamiento está sobre la sierra.
Y esto no es un problema de Monterrey, es la historia de México entero. Al otro lado del país pasa exactamente lo mismo en el Ajusco, esas montañas boscosas que rodean la Ciudad de México por el sur y que la mancha urbana no deja de morder. Ahí también vive el puma, en un bosque que se encoge cada año un poco más por la urbanización, la tala y los incendios. En todo el país, la misma escena avanza en cámara lenta. Las ciudades crecen hacia afuera, los montes se encogen hacia adentro, y en la línea exacta donde se tocan, esa frontera cada vez más delgada entre el asfalto y lo salvaje, los dos mundos chocan. El puma de Monterrey no es una anomalía, no es un bicho que se equivocó de camino, es un mensajero, es lo que aparece cuando esa frontera se rompe. Y aquí es donde las autoridades dicen algo que, cuando lo entiendes de verdad, resulta más inquietante que cualquier advertencia de peligro. No te piden que tengas miedo, te piden que te acostumbres. El propio director del área de Flora y Fauna de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León lo dijo con todas sus letras. La presencia de fauna silvestre en la ciudad va a ser cada vez más frecuente. Es una consecuencia directa del avance de la urbanización sobre las zonas serranas, y la población simplemente tiene que aprender a convivir con ella. A verla pasar. A no intervenir. Piensa bien en lo que eso significa. No están diciendo que sea una emergencia pasajera que van a resolver. Están diciendo justo lo contrario, que esta es la nueva normalidad. Que el puma en la banqueta, el oso en el basurero, el jabalí cruzando la avenida a las 3 de la tarde ya no son la excepción. Son el futuro. El precio, callado y permanente, de vivir en una ciudad que no deja de crecer hacia la montaña. Ahora bien, seamos justos y muy claros con una cosa. Un puma casi nunca ataca a una persona. Para él, un ser humano adulto de pie no encaja en la imagen de una presa. Es demasiado grande, demasiado erguido, demasiado extraño, y su instinto le grita que se aparte. El riesgo real de un ataque es bajísimo. Tienes muchísimas más probabilidades de que te pase algo en el trayecto al trabajo que por culpa del león de montaña que vive en el cerro de junto. Así que el peligro real no es que el puma te esté cazando a ti. No le interesas. El peligro es lo que significa que el puma esté ahí, en tu calle, para empezar. Porque un puma bajando a la ciudad es la señal de que el equilibrio del cerro se rompió. Es el síntoma visible de un sistema que está fallando por debajo. Las presas cazadas hasta casi desaparecer. El bosque cortado en pedazos cada vez más chicos. La mancha de concreto extendiéndose sin nadie que la frene. El puma es apenas la parte del problema que alcanzamos a ver, porque es grande y porque sale en video. Pero detrás de él viene todo lo demás que no grabamos. Y hay una última cosa que las autoridades reconocen con una honestidad que casi asusta. No saben cuántos pumas hay moviéndose por esas orillas. No existe un censo confiable. Solo hay reportes, cada vez más numerosos, dibujando de a poco la silueta de algo que nadie planeó y que nadie termina de controlar. Y ese es quizá el pensamiento más inquietante de todos. Porque recuerda lo que dijimos al principio. El puma es un fantasma. Todo en él está construido para no ser visto. Así que por cada puma que una cámara alcanza a grabar, torpe, hambriento o enfermo, cazando un gato bajo la luz de una lámpara, ¿cuántos otros pasaron esa misma noche por el borde exacto de tu ciudad, en perfecto silencio, sin que una sola persona los viera jamás? Los que salen en los videos no son los pumas que están ahí afuera. Son solo los pocos que fallaron en esconderse. Así que la próxima vez que veas una de esas grabaciones, un puma cruzando un fraccionamiento a las 4 de la mañana, un oso hurgando en un patio, un jabalí trotando por una avenida vacía, no pienses en un animal que se perdió y llegó por error a donde no debía. Piensa en un animal que llegó a su casa de toda la vida y se encontró la casa de alguien más, construida encima. El puma sigue ahí, esta noche, en ese borde delgado donde la última calle pavimentada se topa con el primer pliegue del cerro. Baja cuando su montaña, cada vez más pequeña, ya no le alcanza para comer.
Se mueve en la oscuridad, entre las casas nuevas levantadas sobre sus viejos caminos de casa. La mayoría de las noches nadie lo ve. Cruza, busca y vuelve a subir antes de que salga el sol, de regreso a lo que queda de su sierra. Y cada año esa sierra es un poco más pequeña. Cada año la ciudad sube un poco más alto por la ladera. Y en esa costura tensa donde el asfalto se cose con lo salvaje, un león de montaña te observa ahora mismo desde la oscuridad del monte, midiendo la ciudad encendida a sus pies, decidiendo si esta noche, una vez más, le toca bajar. No porque quiera tu ciudad, sino porque, hasta hace muy poco, en el tiempo de un puma, todo esto era suyo.